Buenos días con todos. Nuevamente agradecemos mucho de parte de la puntualidad de todos. Vamos a dar inicio a este webinar. Eh, Buenos días nuevamente con todos los presentes. Espero que todos ustedes, sus familias y compañeros de trabajo se encuentren en buena salud. Mi nombre es José Brusone y soy el coordinador de marketing del Grupo Tecnológico OnePoint. En nombre de todos los que formamos parte del Grupo Tecnológico, agradecemos a ustedes por su presencia en este webinar. El objetivo de este y nuestros próximos webinars que estaremos realizando en los próximos meses es proporcionar a las organizaciones ecuatorianas el conocimiento sobre las últimas tendencias tecnológicas que les permitan optimizar su operación tanto desde el punto de vista de TI como de negocio. Considerando los nuevos tiempos a los que nos enfrentamos, es ahora más que nunca necesario aumentar la eficiencia en la operación de las organizaciones para así poder generar ahorros que permitan la continuidad de los negocios. A continuación, y para aquellos que aún no nos conocen, e incluso para aquellos que ya han trabajado con nosotros, voy a presentar rápidamente quiénes somos y qué hacemos como grupo tecnológico. Perfecto. Bueno, nosotros como grupo tecnológico OnePoint Corp somos una organización que ofrece servicios de consultoría, proyectos, implementación, capacitación, soporte y servicios administrados. Todo gracias a nuestras dos principales organizaciones, empresas desde el punto de vista operativo, Virtualité e Innovasis. Ustedes están el día de hoy y nos siguen invitados a través de Virtualité. Virtualité es una empresa pionera en el Ecuador con más de 14 años de experiencia. Fuimos los primeros en traer la virtualización al país. Somos proveedores de soluciones integrales y obviamente nos especializamos en temas de virtualización y cloud computing. Por el lado de Innovasis tenemos más de 16 años de experiencia. Somos expertos en gestión de proyectos de tecnología, expertos en automatización robótica de procesos y en sí especialistas basados en soluciones de software que aportan al negocio de las organizaciones. Como promesa de valor que nosotros podemos traer al mercado ecuatoriano es que ofrecemos soluciones tecnológicas con el objetivo de que nuestros clientes sean productivos, eficientes, haciéndolos más competitivos y permitiendo así el crecimiento de nuestros clientes hacia el futuro. Como Virtualite, dentro de un marco de servicios en donde tratamos de ofrecer consultoría, servicios profesionales, asesoría, capacitación, implementación y soporte. También ofrecemos tres principales líneas de negocio en las que nos especializamos. La primera es la disponibilidad de la información, con soluciones como BIM, justamente para el tema de disponibilidad, o Exagrid, que es una solución para almacenamiento de altos volúmenes de data. También manejamos el portafolio completo de soluciones VMware. eh, Llevamos soluciones desde el centro de datos hasta usuario final y también soluciones de ciberseguridad. En este caso manejamos Radware, que es una solución de seguridad perimetral para el balanceo de cargas, balanceo de datos. Todo esto lo soportamos con servicios tanto en la nube, proveemos esa solución, y también para casos puntuales, Vamos por también, acá. Listo. Ya lo. también podemos ofrecer soluciones basadas en infraestructura tecnológica de servidores como marcas de Intel y HP. Les pido de favor que vayan poniendo en silencio sus micrófonos mientras vamos teniendo la sesión. Eh, Siguiendo, les estaba comentando de que dentro del portafolio de soluciones de Innovaces igual mantenemos un mismo marco de servicios, consultoría, servicios profesionales, asesoría, capacitación, soporte, etcétera. Eh, y tenemos tres líneas de negocios puntuales nuevamente en las que nos especializamos dentro de Innovasis. La primera es la gestión de portafolio de proyectos, con herramientas justamente que te permiten gestionar un portafolio extenso de proyectos que pueden tener las organizaciones, sobre todo aquellas que están
implementando metodologías de proyectos. Um, para temas de automación robótica de procesos, manejamos dos soluciones puntuales, Help Systems y Automation Anywhere. Ambas son soluciones complementarias que sirven para diferentes tipos de automatizaciones según la necesidad y requerimiento de cada organización. Y también tenemos soluciones de gestión y monitoreo de aplicaciones, como lo es AppDynamics, que es parte de Cisco, y Turbonomic. Ambas son soluciones que permiten hacer un monitoreo extenso de la aplicación y todos los elementos tecnológicos que le dan soporte a dicha aplicación. Eso nos permite, obviamente, evidenciar cualquier problema que pueda tener la aplicación, si es que está funcionando de forma óptima, etc. Y para finalizar, vamos también nosotros ofrecemos el servicio de desarrollo de software bajo medida, bajo el requerimiento del cliente y también servicios de aseguramiento de la calidad del software. Por último, algunos de nuestros clientes como Grupo Tecnológico OnePoint Corp. Aquí están algunos de los, tal vez un poco de los más relevantes del último año. Sin embargo, hay muchos más por temas de espacio. Diapositiva. Estoy seguro que algunos de ustedes están aquí, y algunos tal vez no, pero en todo caso, esperemos que pronto todos formen parte de nuestro portafolio de excelentes clientes. Muy bien. Entonces, a continuación voy a dar un par de reglas para este webinar. Les decía, vamos a silenciar los micrófonos de todos durante la presentación. Si tienen alguna pregunta, la pueden ir haciendo en el chat de esta sesión para ser respondidas hacia el final o al final de cada parte de la charla. Cerca del final del chat de la sesión les compartiré una breve encuesta de satisfacción sobre el webinar, la cual les agradecemos enormemente nos puedan ayudar respondiendo, ya que nos permite mejorar la calidad de esta sesión. El día de hoy vamos a ver algunos temas importantes. Primero, el qué es la disponibilidad de la data, los puntos ciegos en recolección de data, los puntos ciegos en pérdida de información, las mejores y eficientes opciones de almacenamiento de data de alto volumen y un caso de éxito latinoamericano en donde se pueda integrar estas soluciones. ¿De acuerdo? Entonces, a continuación vamos a pasar el primer plato de este webinar denominado Disponibilidad de datos en la nueva era del teletrabajo. Esta presentación va a estar a cargo de Camilo Ramírez. Camilo es Channel Manager para Colombia y Ecuador. Camilo tiene más de 15 años de experiencia en el mercado latinoamericano de tecnología, en corporaciones como ETEC, Adistec y Dell EMC. Así que sin más que acotar, vamos a dar paso a que Camilo nos empiece con su presentación. Gracias, José. Hola equipo a todos, muy buenos días. Muchas gracias por la oportunidad de poder conversar acerca de estas nuevas tendencias, estos nuevos desafíos que estamos encontrando en este mundo cambiante que nos estamos teniendo que enfrentar gracias a estas novedades y a estas cosas tan anormales que nos están pasando este año, ¿no? Bueno, como mencionaba José, yo soy Camilo Ramírez, yo soy el gerente de canales de BIM para Colombia y Ecuador. Y hoy queremos arrancar con una conversación muy conceptual, digámoslo así. Primero, queremos abordar acerca de cómo nosotros podemos empezar a atacar los retos de disponibilidad con los que nos estamos encontrando dado esta nueva realidad, esta era del teletrabajo, ¿sí? Y yo aquí quisiera partir de algo que estoy aprendiendo, digamos que entre estas lecturas que uno se va encontrando con este nuevo paradigma, con esta nueva realidad que estamos viviendo, a nosotros muchas de las acciones cotidianas que teníamos, no solo en nuestro trabajo, sino también en cómo le permitíamos a nuestros clientes finales, en este caso ustedes, a sus usuarios, digámoslo así, de las infraestructuras, cómo les permitíamos acceder a esos recursos, ¿sí? Digamos que tradicionalmente uno tenía una forma de trabajar donde tenía todo controlado en sus oficinas, aprovisionando, y de un momento a otro llegó un virus y nos hizo cambiar todo, ¿sí? Y en ese cambio
muchas veces uno como que lo agarran fuera de base en ese nuevo paradigma, digámoslo así, porque uno no está preparado para ese cambio tan repentino, tan brusco como fue el que nos tocó vivir ahorita en marzo. Entonces, eh, partamos de una base. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? ¿Deberíamos preocuparnos por este nuevo presente que estamos viviendo o deberíamos prepararnos para empezar a afrontarlo y darnos cuenta que esta realidad, si bien no nos va a durar toda la vida, es muy probable que nos ayude a cambiar unos procesos, ¿cierto? Entonces, en términos conceptuales, lo que queremos es hoy comenzar a hablar un poco acerca de cómo podemos llegar a hacer cosas innovadoras, a trazar la posibilidad de tener proyectos nuevos, ¿sí? Garantizando la disponibilidad de los datos, que al final del día es un objetivo fundamental porque no nos digamos mentiras. A ninguno de los dueños de las empresas para las que ustedes trabajan les interesa si ustedes administran 3 o 4 o 8 racks con servidores y almacenamientos. A ellos lo que les importa es la información que está corriendo allí. Y a eso, el gran reto que nosotros tenemos que perseguir es garantizar la disponibilidad sobre esos datos que son el activo tecnológico más valioso que tiene una compañía. ¿Ok? Entonces, partamos de algo. Los datos hoy en día están cambiando todo el tiempo. Y no solo cambian en su concepción, en el contenido que tienen, sino en el lugar donde se encuentran alojados. Ahora podemos hablar de que hay datos en nubes y no estamos hablando únicamente de nubes públicas, sino la misma nube privada de ustedes, su data center, es una nube, pero también ya tenemos datos corriendo en Amazon Web Services, en Azure, en CNT, en Claro, donde ustedes lo tengan. Allá ya tenemos información de las compañías. Ahora, adicionalmente tenemos dispositivos que nos están generando contenido, que puede ser contenido importante para el core de negocio de las empresas. ¿Qué dispositivos? Los teléfonos celulares, las laptops. Estoy seguro que el 99% de las personas que están en esta llamada están conectadas desde un laptop, ¿cierto? Y pues eso es información, son dispositivos que generan información y que los podemos estar moviendo de un lado para otro. En el momento que tengamos ya un poco más de libertad para estar en la calle, seguramente ese mismo equipo, ustedes están hoy en su casa, mañana van a estar en la oficina, pasado van a estar en un café. Y estos equipos van a seguir generando información sin importar dónde estén ustedes. Ahora hablando de tendencias un poco más innovadoras, tenemos la parte de inteligencia artificial y machine learning. Ustedes saben que todos estos procesos innovadores, todas estas arquitecturas que nos permiten hacer análisis de datos, nos están arrojando nuevas tendencias y nueva información para tener una mayor profundidad sobre los temas que trate el core de negocio de cada una de sus empresas. Y tenemos por último el tema de Edge y de IoT. Entonces, no vayamos muy lejos. Algunos tenemos relojes inteligentes, otros tenemos, no sé, las neveras, los autos. Tenemos un montón de dispositivos que también están entregando información. Y esa información para alguien es valiosa. Y allí es donde tenemos el reto, en esa dispersión de dispositivos que nos están generando información y que puede llegar a ser importante para el objetivo comercial de las compañías para las que ustedes trabajan. Pero ¿qué es la disponibilidad de los datos? Según un portal que se llama tecopedia.com, a mí me pareció bastante acertada esta definición. Es el proceso de asegurar que los datos estén disponibles para los usuarios finales y las aplicaciones, cuando y donde ellos lo necesiten. O sea, es básicamente garantizar que cualquier persona que necesite acceder a una información para desempeñar su trabajo va a poder llegar a ella sin importar dónde esté ni la persona ni el dato. Y muchas veces, por temas de paradigmas legacy, paradigmas viejos, digámoslo así, nosotros asociamos el concepto de disponibilidad con que lo único que le da disponibilidad a las compañías es un backup. Y realmente ese concepto ya se rompió hace muchísimo tiempo. ¿Por qué? Porque el backup sigue siendo una parte importantísima de los procesos de disponibilidad, pero no lo es todo. Nosotros necesitamos tener unas
arquitecturas que sean ágiles en sus recuperaciones, que sean confiables y que sean costo efectivas, que al final del día también tenemos una sensibilidad al precio de adquisición y sobre todo más con esta nueva realidad. ¿Okay? Pero ¿cuáles son los puntos ciegos que nos podemos llegar a encontrar en proyectos de disponibilidad o en estrategias de disponibilidad? Vamos a dividirlo en dos. Vamos a hablar de los puntos ciegos en una operación tradicional. ¿A qué nos referimos con una operación tradicional? A lo que pasaba antes de marzo. O sea, a lo que ustedes tenían en sus oficinas, administrando en sus data centers, una infraestructura. ¿Cuáles eran esos retos con los que ustedes estaban teniendo que lidiar diariamente para garantizar la disponibilidad de la información? Primero que nada, las aplicaciones. Porque volvamos a lo que hablábamos anteriormente. Si tenemos un backup, el backup, como es tan subjetivo, alguien puede decir, no, es que yo paso todos los viernes por el data center con un disco duro USB en mi mano, copio la información uno por uno y me lo llevo. Eso para alguien es un backup, pero eso es un backup de archivos. Eso es control C, control V y tienes un árbol y tienes archivos. No vamos a hablar de qué tan funcional o qué tan práctico puede llegar a ser ese modus operandi, ¿ok? Pero hay clientes que lo hacen. Créanme que si lo menciono es porque son historias que he escuchado y bastante, y más de lo que pensamos, ¿ok? Pero la recuperación o la disponibilidad a nivel de aplicaciones es bastante crítica. ¿Por qué? Porque cuando ustedes tienen una indisponibilidad de alguna manera que se cayó el data center, hubo un corte de electricidad, una inundación, un terremoto, llámese como se llame, a ustedes no los van a llamar a decir, oiga, venga, es que se le cayó la máquina virtual EQA25-Z. No, eso les importa a ustedes que administran la tecnología. Lo que van a decir es, hey, se le cayó el servicio web. Se cayó la plataforma. Y esa plataforma, su corazón son las aplicaciones. Tiene integraciones de bases de datos, de ambientes web. Si son ERPs, por ejemplo, de SAP HANA, puede ser de Oracle. Entonces, esa recuperación, esa disponibilidad a nivel de aplicación, tradicionalmente es un vacío, porque se está pensando mucho en el respaldo de la infraestructura a nivel de archivo y no a nivel de la integridad de la aplicación, que es lo que le entrega el producto terminado a sus clientes finales. En segunda medida, tenemos las famosas NAS. Yo sé que varios de ustedes acá tienen almacenamientos tipo NAS. Y esos almacenamientos yo siempre he pensado que en el data center pueden verse un poco como una novia fea, digámoslo así. Porque uno las tiene ahí y como que, ay, sí, ahí usémoslo como repositorio y muchas veces se le tira la pelota al de seguridad. Ay, sí, es que el de seguridad dijo que por política tiene que almacenarse toda la información corporativa en la NAS. ¿Sí? Y obviamente eso, ¿qué tanto se hacen? Ustedes y yo sabemos que como que no es tan así. Pero allí, en estos almacenamientos, estamos encontrando bastante información que cada vez es más sensible para el core de negocio de sus empresas. Y muchas veces cuando hablamos de la NAS es, ¿para qué respaldamos eso? O asociamos con que la NAS es el backup de las estaciones de trabajo. O pensémoslo aún más en profundidad. Pensemos que ustedes sean, no sé, por ejemplo, una compañía petrolera o una compañía médica que tiene que almacenar datos no estructurados que generan sus aplicaciones. ¿Dónde se guardan casi siempre? En una NAS. Entonces, ese reto de respaldar ese tipo de almacenamientos que son diferentes, que son datos no estructurados, tradicionalmente era un punto ciego que no estábamos atacando de forma adecuada. En tercer punto, vamos a hablar de los famosos Disaster Recovery Plans. Este punto a mí me encanta, porque cuando uno habla de un plan de recuperación de desastres, ¿qué es lo primero que uno asocia? Pues una vez más, el backup. Y entonces digamos que listo, se rompió un poquito el paradigma. No, 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 el backup no es, el backup solo es como para el sitio principal. Yo necesito tener la información replicada en un sitio contingente. No estoy diciendo que sea un sitio propietario de ustedes, puede ser una nube pública, puede ser un service provider, pero ustedes dicen, no, yo necesito replicar la información. ¿Cuál es el punto? Cuando uno hace un proceso de replicación, uno lo que está haciendo es
llamémoslo en palabras castizas, control C, control V, ¿ok? Y cuando uno hace eso, tiene la información en el sitio secundario, sí, listo, perfecto, todo bien, pero cuando se presenta una indisponibilidad de servicio, solo con esa información, con que esté del otro lado, basta para que se presente la disponibilidad con el menor tiempo de recuperación posible. Creo que no, porque esa información, cuando uno replica data en reposo, pero hay que encenderla, hay que ponerla en productividad y sobre todo aquellos que tengan que cumplir con algunos temas de auditoría o de regulaciones y deben tener un Disaster Recovery Plan, tienen que tenerlo documentado. ¿Ok? Todo eso son partes de procesos que todos sabemos que son tediosos, que toman bastante tiempo y que no son lo más sabroso de hacer. Pero tenemos que pensar también en que el gran punto ciego que estamos encontrándonos allá es un tema de concepto, de no decir únicamente yo tengo que replicar, sino tengo que estar preparado para cuando se me presente una contingencia de levantarme lo más ágil posible. ¿Ok? Y por último, las nubes públicas, porque ahorita ya esto no es algo visionario como lo hablábamos hace 7 años, que uy, sí, esto suena muy bonito, que va a haber un servicio que por allá se va a tener en algún lugar del universo, que lo va a administrar alguien a quien yo le pago. No, de una u otra forma, todos estamos empezando a tener información en nubes públicas. Ustedes dirán, no, yo tengo todo en mi data center. Uy, ¿y qué pasa si tienen, por ejemplo, un Office 365? Eso es información que está en una nube pública y que inevitablemente nosotros tenemos también que velar por la disponibilidad de esa información. Ni hablar si, por ejemplo, ustedes tienen alguna carga que sea del core de su negocio corriendo en una de estas nubes, porque no podemos caer en un paradigma errado que es bastante frecuente de decir, es que cuando yo me muevo a una nube pública, el proveedor del servicio también se va a hacer cargo de mis datos. No, eso no es así, chicos. ¿Por qué? Porque ellos lo que siempre garantizan es disponibilidad de que las plataformas van a poder ser accedidas. Pero toda esa información que al final del día es de ustedes, es de sus empresas, es del core de su negocio, sigue siendo responsabilidad de ustedes. ¿Ok? Entonces, es bastante importante que tengan en cuenta que este es un cuarto punto con el que posiblemente tenemos un punto ciego, posiblemente nos estamos teniendo que enfrentar a que ese hace parte de esta nueva realidad y seguramente en esos cambios de tecnología que se están presentando ahora por este dinamismo, por esta oferta, también tenemos que tenerlo en consideración. Bueno, esto hablando de operaciones tradicionales. Ahora pensemos cuáles son los puntos ciegos en la disponibilidad, pero en las operaciones remotas, en lo que estamos viviendo hoy, ustedes en sus casas, ustedes, y no solo ustedes, todos los funcionarios de las empresas para las que ustedes trabajan, que están igual que ustedes con una laptop trabajando sentados en su estudio o en el comedor o en la sala de su casa. Y allí veamos que hay particularmente tres puntos ciegos fundamentales. El primero, como no puede ser de otra manera, el laptop, el computador portátil. Porque esa información que se puede guardar en ese disco duro, por más VPN, por más política de seguridad, por más, llámenlo como lo llamen, el usuario tradicional que no es de tecnología sigue guardando la información del core de su trabajo en la famosa carpeta documentos que tiene Windows. O sea, ustedes podrán hacer lo posible para mitigarlo, pero siempre pasa. Imagínense que esa información que pensemos en un usuario muy tradicional y que es cero tecnológico, en un usuario de contabilidad o en un usuario del área financiera. A esa gente lo que le importa es su Excel. Y su Excel tiene que operar y ellos le dicen control G o F12, guardar donde, eso guardémoslo aquí en documentos. ¿Y qué tal sea un balance sensible para las empresas? Y por alguna razón, el chico estaba así como yo con un pasado gigante de agua y se lo toma y ¡pum! Y le tira encima el agua a la laptop. ¿Y qué pasó con ese trabajo? Se perdió. Entonces, es un tema que ya hay que empezar a controlarlo y que ahorita es un punto ciego, porque realmente tenemos que garantizar que esa información
que está alojada en esos discos duros también tenga disponibilidad. En segunda medida, Office 365. Yo estoy convencido que varios de ustedes están ya montados en este servicio de Microsoft. Y la primera invitación, si ustedes de pronto tienen dudas de este tipo, porque me está hablando de Office y para mí es un servicio que yo le pagué a Microsoft, es entren a la webpage de Office 365 y lo primero que te dice es sus datos, your data. Si eso es así, pues adivinen de quién es la responsabilidad del manejo de la información que está siendo procesada allí, de ustedes. Y ustedes tienen que velar porque esos correos, porque esos sitios colaborativos de SharePoint, porque esas carpetas de OneDrive, porque eso ustedes lo deben estar pensando los que tengan esto implementado. Ah, ¿qué tal que este tipo hablándome que yo necesito un backup de Office 365 o un backup de mis estaciones? Yo tengo OneDrive. Gente, no nos digamos mentiras. OneDrive es una carpeta más del árbol de Windows como lo es la carpeta documentos. Y si algo se elimina de OneDrive, que eso es culpa del usuario, sí, claro, pero pensemos en el vicepresidente de operaciones de la compañía o el gerente general de la compañía. Tú no le vas a decir, es que lo borraste de OneDrive, es tu culpa. Eso no se le puede decir o no al que le paga a uno el sueldo. Como decimos acá en Colombia, no se puede patear la lonchera, ¿cierto? Entonces, es bien importante garantizar que haya una disponibilidad sobre estos nuevos servicios de Ofimática. Y por último, algo que está muy en boga hace muchos años y que ahorita cobra más fuerza que nunca, el tema del ransomware. Porque como estamos cada uno trabajando en su casa, por más de nuevo que tengan una VPN, que tengan un acceso seguro, claramente el usuario está en su casa y puede hacer sus actividades de su gusto, ingresar a las páginas que le gusten, descargar el software que le pareció y en ese tipo de acciones se prestan para que se descarguen amenazas informáticas hacia esas laptops. Y ustedes saben cómo es el cuento con el ransomware. Agarran la información, te llega un mensajito de, hey, hola, ¿quieres tu info? Me das 2 bitcoins y con mucho gusto te la suelto. Hay gente que le ha pasado que pagan y, ok, dame mi información y no se la devuelven. O sea, básicamente les roban todo. Pero por eso también hay que tener claro que tenemos que garantizar qué pasa con la información cuando se nos mete un ransomware. Hay un tema de paradigma nuevamente y es que a mí no se me va a meter un ransomware porque yo tengo un gran antivirus. Esa es una muy buena medida de prevención para evitar que entre un ransomware. Pero yo siempre he dicho que en el mundo de la seguridad es una carrera de velocidad. Es que a veces la va ganando el antivirus y a veces llega y remonta el hacker. Y el tema es que cuando el hacker da un paso más y encuentra una vulnerabilidad, el antivirus, ¿qué es lo que tiene que decir? Uy, espere, ya se lo arreglo, pero tiene que buscar el parche y tiene que hacerlo. Y en ese tiempo en el que hay una vulnerabilidad detectada, los hackers hacen sus travesuras. Y eso es lo que nosotros tenemos que prever. Y no preverlo solo con el antivirus, evitando que no se me metan y ojalá que mi motor sea el mejor y que evite que me ataquen, sino en caso que eso pase, garantizar que la información va a tener continuidad. ¿Ok? Entonces, esta es como los 3 grandes retos con los que nos estamos encontrando ahorita a nivel de disponibilidad en operaciones remotas, en esta nueva realidad. ¿Ok? A ver, y al final de todo esto, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es garantizar la disponibilidad. Ustedes no tienen como objetivo de la información de sus compañías tener un buen backup, ni administrar la infraestructura más grande, ni tener la red más organizada, ni el cableado más bonito. No, es garantizar que las empresas tengan continuidad y tengan operatividad con los mejores y más costo eficientes recursos que puedan llegar a encontrar. Pero, ¿qué significa garantizar la disponibilidad? Recuperarse lo más rápido posible cuando algo acontezca. Llámese una eliminación involuntaria, una caída de energía, llámese como se llame. Cuando se presenta una contingencia, que se recuperen lo más ágil posible, sin estar atado a un único sitio de recuperación. Esto es fundamental porque muchas veces uno termina también con esa dependencia de que, es que mi contingencia está toda en CNT, por decir cualquier cosa.
si no tengo comunicación con CNT, ¿qué hago? Yo tengo que garantizar recuperarme lo más rápido posible sin depender de un tercero tanto y al menor costo. Entonces, hablemos lo que tiene que ser velocidad, que seamos completamente agnósticos al lugar y con la solución más costo eficiente posible. Y ante esto, ¿cuál es la oferta de valor que tiene BIM? Nuestra visión es básicamente ser el proveedor de soluciones de respaldo más confiable que habilite el Cloud Data Management. Porque nosotros ya no hablamos únicamente de backup, ni únicamente de replicaciones, ni únicamente de disponibilidad, sino es administración de datos en nube. ¿Por qué hablamos así? Porque ustedes tienen dispersión de información en muchos lugares del mundo y nosotros nuestro reto es permitir que ustedes puedan llegar a tener esa disponibilidad sin importar dónde estén generando y necesitan recuperar esa información. Partimos de tres conceptos fundamentales. Somos simples, flexibles y confiables. Entonces, lo simple, ¿por qué es? Porque nuestra consola de administración y nuestros productos son muy fáciles de licenciar, uno, y segundo, son bastante sencillos de administrar, ¿ok? Entonces, nosotros no vamos a hacer una solución rígida o legacy de decir, mira, es que esto lo tienes que montar así y si creces así en una arquitectura A, después tienes que crecer en una A, que es idéntica a la que ya tenías. Nosotros te permitimos ser un poco ágiles en ese crecimiento cuando el negocio se los vaya pidiendo. Flexibilidad, porque nosotros somos una solución 100% de software. ¿Okay? En la cual tenemos grandes aliados a nivel tecnológico. Uno de ellos es Exagrid, que ahorita Alejo y Mauricio nos van a contar un poco de cómo trabajamos a nivel de la alianza, pero nosotros como BIM tenemos la flexibilidad de respaldar lo que ustedes tengan y poder utilizar lo que ustedes tengan con posibilidad de optimización gracias a nuestras alianzas. Y confiable. Nosotros aquí, yo parafraseo mucho un viejo logo que tenía BIM hace unos 5 años, que es It Just Works. Esto simplemente funciona. Y aquellos que por alguna razón no hayan tenido la oportunidad de conocer BIM o que no lo hayan visto, yo los invito a que se queden con la duda de todo esto que yo les estoy hablando y que nos permitan comprobarles toda esta historia que nosotros garantizamos esta disponibilidad de Cloud Data Management. Nos encanta hacer pruebas de concepto. En el equipo de Virtual IT hemos hecho varias sesiones de este tipo y nos encanta demostrarles a ustedes en su mismo data center de lo que somos capaces. ¿Y dónde podemos apoyarlos a ustedes? Básicamente, respaldando ambientes virtuales sin necesidad de instalar ni agentes ni nada sobre los hosts cuando tienen hipervisores como vSphere de VMware, Hyper-V de Microsoft o Acropolis de Nutanix. Tenemos integración directa a nivel del hipervisor. Cuando tenemos ambientes físicos, llámese standalone, una base de datos que no puedan virtualizar o un servidor gigantesco que no puedan virtualizar, nosotros tenemos allí sí agentes para servidores que tengan sistemas operativos Windows o Linux, ¿ok? Y también para estaciones de trabajo, para esa laptop que tiene todas las empresas para las que ustedes trabajan y estén cada uno de ellos en sus casas, tenemos agentes para estas estaciones de trabajo. Y ahora también tenemos para el data center agentes para IBM AIX y para Oracle Solaris, lo cual en el caso de Solaris, ustedes creo que son los primeros de la región que les voy a hacer un anuncio. Desde el día de hoy tenemos integración de los agentes de Oracle Solaris con nuestro repositorio de Backup and Replication. Esto es una gran novedad porque tenemos una mejora en nuestra centralización de administración para el data center. En ambientes de software as a service tenemos el producto que se llama BIM Backup for Office 365, que allí con un único número de parte ustedes van a poder respaldar la información que está corriendo en Exchange Online, SharePoint Online, OneDrive for Business. Entonces, todo eso que por paradigma errado nosotros pensábamos que Microsoft nos respaldaba o que me daba la continuidad con la papelera de reciclaje o con el mismo archiving, porque eso es otro que pensamos mucho. Nosotros vamos a garantizar tener una solución que permita dar granularidad y recuperabilidad eficiente sobre estas tres aplicaciones de Office 365. Y en nubes públicas tenemos BIM Availability for Azure, BIM Availability for Amazon Web Services y podemos usar también las nubes públicas como un repositorio de nuestros respaldos que se tomen on-prem.
Por ejemplo, de decir, es que el data center ya yo tengo un appliance de Exagrid y ya estoy llenando y necesito tener una retención de 15 años. Yo puedo llegar a hacer movilidad del appliance de Exagrid hacia un blob storage de Microsoft, por ejemplo. Y tener allí la data histórica, esa data que solo se tiene por auditorías o por posibilidades de pronto de cumplir con una regulación que les obligue a tener retención de alto tiempo, podemos llegar a usar también a las nubes públicas y a service provider como esto. Y entonces nosotros, el corazón de nuestra estrategia se llama Backup and Replication. Para nosotros, no vamos a hablar únicamente de respaldar, sino que en el mismo número de partes ustedes van a tener el respaldo y la replicación. ¿Replicación hacia dónde? Hacia donde ustedes necesiten. Hacia un sitio alterno que tengan en Guayaquil, en Cuenca, en Manta, donde quieran. O hacia una nube pública, vamos a poder tener esas funcionalidades en ese mismo SKU. Y con una funcionalidad que a mí me encanta, que es esto que está aquí como en ese cuadrito punteado, que se llaman los Data Labs. Los Data Labs son básicamente valores agregados y nuevas funcionalidades que tiene BIM para permitirles a ustedes tener aprovechamiento de la información que ustedes toman como respaldo. Porque muchas veces se asocia con que los backups es data ociosa. Es tomo un backup y yo solo lo tengo guardado en una cinta o en una appliance de backup, en un Exagrid, o lo tengo en una nube pública, esperando a que yo lo necesite. De lo contrario, es data que está ahí quieta. Yo lo que puedo llegar a hacer con Data Labs, por ejemplo, es crear sandbox en los cuales sobre la data de backup, yo pueda, por ejemplo, decirle a un área de desarrollo y pruebas, oye, haz lo que tengas que hacer de cambio sobre las aplicaciones sobre este backup, que es inmutable, es independiente del proceso de administración, y allí pueden hacer todas las que tengan cambios, modificaciones, subir, bajar, lo que sea, y si el resultado final de esas pruebas de las áreas de desarrollo es satisfactorio, con 3 clics se puede pasar desde ese sandbox hacia el ambiente productivo. Y eso no tiene costo, no hay que licenciarlo aparte, eso son funcionalidades que tiene Backup and Replication. Tenemos el módulo de orquestación que, como lo mencionábamos unos 3 slides atrás, lo que nos va a permitir es orquestar, o sea, diagramar, digámoslo así, en una planilla, cuando yo necesite tener un Disaster Recovery Plan, de decir, bueno, la data está en mi sitio contingente en Manta, fantástico. Y cuando tenga una contingencia, ¿cómo me voy a recuperar? Fácil. El proceso es, primero, máquina virtual tal, con direccionamiento X, sistema operativo y así vas documentando uno por uno cómo tiene que ejecutarse ese Disaster Recovery Plan. En caso de que se presente la contingencia o que ustedes tengan que hacer una prueba programada, lo pueden llegar a ejecutar de acuerdo a esa planilla, ¿ok? Y lo más importante es que eso no solo les permite a ustedes hacer el procedimiento tecnológico, sino les genera la documentación, que eso también es algo que a ustedes generalmente cuando tienen que tener este tipo de procesos es bastante tedioso de hacer. Y tenemos integraciones con APIs. ¿Con qué tipo de APIs? Piensen que ustedes tengan su storage, su SAN, de la marca que la tengan. Hitachi, HP, tengan hiperconvergencia de VMware, de Cisco, de HP, tengan NetApp, tengan Pure Storage, tengan Nutanix. No importa, nosotros a nivel de storage, de APIs con los storage, nos integramos para tener una mayor agilidad en la toma de los backups. Y ojo, hay algunos, porque he escuchado, es que yo tengo mi backup en snapshots. Recuerden que los snapshots son una foto en el tiempo de ese almacenamiento. Nosotros lo que decimos es, muy bien, chéverísimo que tengas el snapshot, nosotros te damos la granularidad sobre el snapshot. Si tú no tienes esa granularidad, cuando tengas una indisponibilidad, ¿qué vas a tener que hacer si tu respaldo es el snapshot? Recuperarlo completo. Si el snapshot pesa 10 teras, pues ¿cuánto se demora uno recuperando 10 teras? Pero si lo que se rompió fue una tabla de una base de datos y esa tabla pesa 10 megas, yo puedo entrar al snapshot, buscar la tabla de la base de datos y hacer esa recuperación granular. ¿Y cuánto me demora haciendo eso? 2 minutos. Allí es donde lo que hablábamos, recuperarse rápido en el concepto de disponibilidad. Eso lo podemos hacer. ¿Y dónde estamos nosotros? ¿Cuáles son los casos de uso más interesantes que tenemos? Proyectos de respaldo en data center, ya lo mencionamos, proyectos de disaster recovery,
con la parte de la replicación y la orquestación, el respaldo de workstations con nuestros agentes y esto que está tan de moda en este momento con esta nueva realidad de respaldar esa información remota, el Office 365, monitoreo, reportes y capacity planning, porque no solo pensamos en tomar backup y ya, sino también en ayudar a analizar cómo se encuentra su infraestructura. Y allí en ese análisis lo que vamos a ver en tiempo real y utilizando unas métricas, digámoslo así, holísticas, que es de autoaprendizaje, de cómo se comporta el data center, vamos a poder medir cómo está la salud, el riesgo y la eficiencia del ambiente virtual. ¿Para qué? Para identificar problemas inmediatos y poder proyectar problemas futuros, como por ejemplo, cuándo se van a quedar sin espacio de almacenamiento o de procesamiento, o ver, por ejemplo, cómo nos estamos integrando a nivel de, perdón que me pareció un chat y me mareé un poquito, perdón, y ver cómo podemos integrarnos y mejorar el aprovisionamiento de las máquinas virtuales, por ejemplo. Y esto también aplica para el proceso de backup. Y por último, el respaldo de NAS. Hablábamos que era uno de los puntos ciegos y ahora tenemos también una solución que nos permite hacer esto. ¿Listo? Perdón, listo. En resumen, y ya para finalizar, ¿qué hace BIM? ¿Cuál es nuestra promesa de valor de Cloud Data Management? Garantizar y darles a ustedes una experiencia de backup, replicación y orquestación en toda la organización, con unas metodologías comprobadas que nos impulsan la gestión inteligente de los datos en nube, ¿ok? Con el monitoreo que mencionábamos hace un rato, aprovechando los datos para tener una mayor aceleración del negocio, que es bastante importante, como lo mencionábamos hace un rato, y sin dependencia de hardware o software. Podemos respaldar lo que ustedes tengan, pero ojo, como nosotros no somos un fabricante de hardware, nosotros nos aliamos con los mejores. Y una de nuestras mejores alianzas que tenemos en este momento en el mercado mundial es Exagrid. Y ahora con esto, si bien, como les digo, nosotros vamos a partir de que el concepto de disponibilidad, damos granularidad y todo, pero siempre cuando vamos a hablar de respaldar, necesitamos sí o sí tener dónde almacenar esa información. Y uno de los mejores con los que tenemos, además de una confianza personal, es una confianza tecnológica y de alianza corporativa, es Exagrid. Y ahora ya, con esto yo me despido, le dejo la palabra a Alejandro y a Mauricio, quienes ya nos van a conversar un poquito más acerca de qué es Exagrid y cómo nos integramos. ¿Listo? Muchísimas gracias por el tiempo y ya Alejo, Mauro, los dejo. Muchas gracias, Camilo, por tu participación. Por favor, no se olviden irnos haciendo preguntas a través de chat, si fueran tan amables, y las iremos respondiendo conforme vayan apareciendo. Mientras tanto, voy a presentar a Alejandro Caicedo. Alejandro es Senior Systems Engineer en Exagrid, responsable por el diseño y dimensionamiento de soluciones, con una experiencia de más de 12 años como ingeniero en sistemas, encargado de la arquitectura, diseño de soluciones de protección de datos y alta disponibilidad en compañías como Veritas y Dell EMC. Asimismo, fue durante 9 años gerente de proyectos e ingeniero de infraestructura y centro de datos de la Universidad de los Andes en Colombia. Así que sin más que acotar, les dejo con Alejandro. Como les decía, si tienen preguntas para él o para Camilo, lo ponen en el chat y con gusto les iremos respondiendo. ¿Listo, Alejandro? Con todos tuyos. Buenos días a todos. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Sí. Ahora sí te escuchamos. Bueno, como decía Camilo, voy a tomar, digamos, que algunos puntos que él mencionaba digamos, que la misma perspectiva a nivel de protección de datos, ¿no? En realidad, a nivel de la disponibilidad de datos, cuando hablamos de proteger los datos, hay muchas estrategias, ¿sí? Y diferentes opciones. Estas estrategias nos permiten incluso cubrir diferentes escenarios de falla y más en estos tiempos. Generalmente, a veces cuando uno piensa en protección de datos, piensa, tengo una solución de respaldo y tengo un repositorio donde guardarla, pero hoy día más allá y vamos mucho más allá.
qué? Porque en muchas de las ocasiones, desde la misma solución de protección de datos, tenemos que tener un cubrimiento completo de garantizar los niveles de servicio, sobre todo a nivel de RPO, o sea, no pérdida de información o pérdida de información de acuerdo a lo acordado con el usuario final, dependiendo del evento. Y el otro punto es tener la información disponible rápidamente, que sería el RTO. Y para eso, como les decía, tenemos muchas opciones, pero la idea es tener un equilibrio a nivel de tecnología, una tecnología que nos cubra, digamos que todos los posibles escenarios de falla, pero que adicionalmente me dé un beneficio a nivel de inversiones. ¿A qué me refiero? En este slide, por ejemplo, vemos que cuando yo salgo a buscar un repositorio, tengo 5 puntos importantes y en eso digamos que coinciden todos los analistas del mercado. El primero de ellos es, por ejemplo, tener un repositorio eficiente, hacer mayor de duplicación, guardar en 1 terabyte, por ejemplo, muchas más retenciones, mucho más terabyte a nivel de retenciones, pero sin afectar, digamos que los puntos 3 y 4. ¿Cuáles serían? Todos los temas, por ejemplo, a nivel del respaldo, garantizar la ventana de respaldo, por ejemplo, de backup, en este caso, que por más que crezcan mis datos, mi ventana de backup nunca va a crecer, siempre se va a mantener entre 8 y 12 horas. Y el otro punto también muy relacionado con la disponibilidad de los datos y un poco como hablaba Camilo con los puntos ciegos de los mismos, es hacer rápidamente las recuperaciones. Y hoy en día que gozamos de diferentes características, de características avanzadas como Instant Recovery, como Virtual Labs, como Sure Backup. Entonces es muy importante tener esa posibilidad a nivel de opción de recuperación de los datos. O sea, de nada me sirve una tecnología que me duplique muy bien, que llegue a, no sé, 50 teras, que llegue incluso a tasas de duplicación de 50 a 1, 30 a 1, si el proceso de backup me toma más de 8 horas, o si el proceso de recuperación y llevar a una máquina disponible para recuperar un servicio me toma 3 veces lo que me toma hacer el mismo backup. Y otro punto también muy importante, que es el que vemos calificado ahí como el número 2, es la posibilidad de definir una estrategia de recuperación de desastres que me permita tener una mayor cobertura a nivel de escenarios de falla. O sea, no solamente llegar allá al punto de la indisponibilidad de la infraestructura en mi data center, pierdo todo mi data center o pierdo un servidor o pierdo el almacenamiento, sino también estar cubierto ante esos escenarios que tipo de soluciones de protección de datos como esta y sus integraciones me permiten incluso estar protegido ante ese tema que se ve hoy en día más seguido y es el secuestro de los datos. Todos los temas a nivel de ransomware. Y para eso hay 2 mundos posibles. El primer mundo posible es adquiero un disco, cualquiera que sea, un disco secundario, un disco económico, donde yo incluso lo que voy a hacer es tener la posibilidad de enviar el respaldo a este disco que lo estoy protegiendo que lo estoy protegiendo por medio de un servidor que es el que me publica, digamos que esa capacidad y me entrega ciertos beneficios. Uno de los beneficios es rápidas recuperaciones y rápidos restore. Si no estoy usando de duplicación o si no estoy usando compresión, puedo garantizar eso. Y tiene, digamos que su punto que no es tan favorable, que al darme rápidas recuperaciones por no usar compresión de datos o de duplicación, pues me voy al otro punto que sería, digamos, no tan favorable y sería su costo para manejar largas retenciones, que es el que me cubre el otro punto ciego, que es el secuestro de los datos, ¿no? Esa posibilidad de recuperarme en el tiempo, en un periodo, una semana atrás o 15 días atrás, de acuerdo a cómo pueda ocurrir un posible evento. Ese es el primero de los mundos. El otro de los mundos son tecnologías de appliance inline, como por ejemplo Data Domain de Dell EMC, o StoreOnes o Veritas con sus appliance, que tienen el beneficio de permitirme a mí, digamos que usar menos disco porque manejan tasas de duplicación, pero no necesariamente, digamos que son los más representativos a nivel de costo y eficiencia. ¿Por qué? Porque dependiendo, digamos que el modelo, de si es de entrada o cobertura que quiero tener, tengo que hacer el análisis respectivo para eso. Otro punto en contra
es que sí me da esa larga retención, ¿sí? Pero digamos que hay un sacrificio, porque tengo altas tasas de duplicación y compresión, tengo un sacrificio a nivel de rápidas recuperaciones, y sobre todo garantizar una ventana de backup, y más hoy en día en estos tiempos donde el comportamiento de los datos es más difícil de predecir. Por ejemplo, todos los temas de analítica en este tiempo, todos esos modelos matemáticos se tuvieron que replantear por eso mismo, ¿no? Y hay algo importante porque a nivel de puntos ocultos y de cobertura de escenarios de falla, generalmente están muy dados o muy relacionados con las arquitecturas, ¿sí? Hoy en día todos hablamos de agilidad, todos hablamos de escalabilidad, por eso muchos de los beneficios o muchos pensamos en arquitecturas a nivel de nube. Una de esas opciones me da precisamente las arquitecturas, qué tan ágiles son, qué tan escalables son, qué tan resilientes son ante una falla, un escenario de falla o un comportamiento inesperado de los datos. Entonces, en el mercado, por ejemplo, hay dos tipos de arquitecturas y son arquitecturas no solamente para el tema de protección de datos, ya vemos que son arquitecturas para temas de bases de datos, para temas de almacenamiento en general. Entonces, vemos, por ejemplo, la arquitectura Scale-out, que vemos que tienen una sola controladora, un solo servidor dando servicio, o por ahí si acaso lo puedo pegar otro y hacer una mejora a nivel de disponibilidad, pero siempre poniendo mayor infraestructura por ahí en stand-by, aumentando los costos de la solución, pero no aportando valor a nivel de escalabilidad, a nivel de resiliencia y a nivel de cómputo de los datos. ¿Por qué? Porque voy a tener solo un ambiente que me va a soportar todos los datos y ese control lo va a tener un solo equipo, un solo servidor, una sola controladora, dependiendo como lo llame, digamos que cada una de las soluciones. Ese es Scale-out, digamos que lo que de alguna manera es tradicional. La arquitectura activa pasiva de un clúster, el almacenamiento que va unido por una o dos controladoras, una activa y una pasiva. Ese es Scale-out. Scale-up. Hoy en día hay otras arquitecturas que cada vez toman más fuerza, que son, por ejemplo, las arquitecturas scale-out, la posibilidad de crecer en nodos, la posibilidad de que cada componente que yo agregue aporte, y no solamente aporte a nivel de capacidad, sino también a nivel de cómputo. Que si yo tengo un crecimiento, por ejemplo, año a año del 10%, pero el último año crecí solamente un 2%, tengo la posibilidad de agregar un componente sin mayores costos que me cubra solo ese porcentaje pequeño que crecí ese último año. O si empecé mi solución con un componente de línea media, ¿sí? Y por un tema como el que estamos viviendo ahora, tengo un crecimiento exponencial de datos, tenga la posibilidad de que la solución sea más escalable y crezca digamos que en un componente de mayor capacidad, pero nunca pensando en que tengo que volver a cero, que tengo que armar todo desde el principio, sino que las inversiones que he hecho en el pasado o las inversiones que yo haga ahora me van a servir para el futuro, se van a integrar con las nuevas adiciones que yo haga al futuro. Eso es, digamos, que o me da la posibilidad este tipo de arquitecturas scale out. Nosotros, como Exagrid, digamos que tenemos de alguna manera los dos mundos a nivel de protección de datos. ¿Por qué? Porque manejamos un almacenamiento basado en TIR para la protección de datos. Tenemos una solución que entiende que un cliente puede tener datos críticos, que incluso en el tiempo, a medida que va pasando el tiempo, ese dato crítico, la retención en el pasado va perdiendo, digamos que esa criticidad. Y siempre lo más actualizado va a ser lo crítico porque me va a dar la posibilidad de recuperarme rápidamente, de no afectar un RP, la pérdida de la información, de no afectar un RTO, la disponibilidad de los datos, ¿sí? Sin tener esos gaps ocultos o esos puntos ocultos que hablamos que lo puede dar una arquitectura. Entonces, desde ese punto de vista, nuestra solución tiene, por ejemplo, un TIR que me va a almacenar su data de forma natural para de ahí hacer procesos de recuperación y respaldo de todos los datos más rápidamente.
¿sí? Hacer recuperaciones de instant recovery, por ejemplo, sin tener que rehidratar el dato. El último backup siempre va a estar en su forma natural, ¿sí? El último backup es que el general el que yo uso cuando pierdo una máquina virtual, cuando pierdo una base de datos. Ese respaldo es el que me da el cumplimiento de un RPO o de un RTO. Y ese respaldo en nuestra tecnología, que es el último, el más reciente, es el que siempre lo recupero de forma natural, ¿sí? De forma sin llevar procesos de cómputo para armar un dato completo, para hacer un proceso de rehidratación porque estaré duplicado, por ejemplo. Pero adicionalmente, también manejar un equilibrio también en las retenciones. De nada me sirve tener todo, digamos que en formato natural, si voy a tener que usar mucho almacenamiento. ¿Sí? Entonces, también tenemos un TIR, que es un TIR de retención, que me garantiza las retenciones que pueden ser un mes, 6 meses, 3 años, 5 años, ir creciendo por nodos, pero manteniendo la data duplicada, permitiéndome recuperar desde esa data sin tener que pensar en inversiones porque voy a manejar niveles de duplicación, ¿sí? Tasas de duplicación para los datos que van perdiendo su criticidad en el tiempo o de acuerdo a cómo yo haga la clasificación de los datos. Ese es el beneficio, digamos, que del almacenamiento basado en TIR. Rápidos respaldos, rápidos recuperaciones, pero también bajos costos y baja utilización a nivel de disco. ¿Sí? Sí, obviamente, todos los procesos a nivel de niveles de servicio. Nuestra arquitectura es scale-out. Tenemos 9 modelos de nodos para crecer rápidamente, ¿sí? Siempre manteniendo la inversión inicial, siempre para ir creciendo de acuerdo al comportamiento de los datos y más en estos tiempos. Hoy porque estás empezando, necesitas crecer o iniciar con una configuración de un nodo de nivel medio o de un nodo, digamos que de high-end, por decirlo de alguna manera, pero en 2 años, 3 años creciste menos de lo que pensabas. Entonces, por ahí de menor capacidad, tanto en procesamiento como en almacenamiento, te puede ayudar con ese crecimiento que necesitas, garantizando los niveles de servicio y también, sobre todo, optimizando las inversiones. Con BIM nosotros manejamos un mensaje en común, tanto BIM como Exagrid, y el mensaje siempre es 1 más 1 es igual a 3. Y el mensaje se basa en varios puntos de valor, en puntos de valor que tiene la solución completa y en puntos de valor que aporta cada uno integrándose entre sí, como puntos de valor, por ejemplo, la posibilidad de que Exagrid es la única caja en este momento, el único nodo, la única solución de protección de datos que dentro de su nodo va a poder tener la posibilidad de habilitar el data mover de Exagrid. Eso va a significar respaldos siempre más rápidamente, más rápidos, recuperaciones más rápidas también, y el motivo es porque todo el movimiento de los datos se da en cada uno de los nodos de la solución, ¿sí? El movimiento de los datos no sale de los nodos. Por ejemplo, para armar un backup sintético, nunca va a salir de los nodos los datos. Simplemente llega la data de control, dice que arme ese backup sintético y se arma dentro de cada uno de los nodos. Comunicación segura, al hablar el protocolo del movedor de datos, es más difícil que un ataque, que una amenaza, vulnerabilidad, digamos que ataque esta solución. ¿Por qué? Porque los datos no van a estar expuestos de forma, digamos que de manera estándar, ¿sí? Al manejar 2 TIR, también tenemos la posibilidad de tener un TIR de frontend y un TIR de backend, donde el TIR de backend maneja data inmutable y maneja data que nunca va a ser presentada hacia afuera, ¿sí? También la posibilidad de manejar recuperaciones instantáneas más rápidamente, estas características de las soluciones de respaldo hoy en día, características también únicas que tiene BIM también como Sure Backup, Virtual Lab, y del tema a nivel que Camilo hablaba de no solamente la protección del dato, sino la replicación del mismo.
Entonces, por eso nosotros hablamos que 1 más 1 es igual a 3 desde el integración, porque tenemos la posibilidad de tener los dos tier, habilitar estas características avanzadas que tiene BIM de acuerdo a su importancia en el tier que corresponda. ¿Sí? Es la única solución que tiene esa capacidad. Bueno, eso era lo que quería contarles. Ahorita sigue Mauricio, quien les va a contar un caso de éxito, digamos que en conjunto de nuestra solución en un cliente en nuestra región. Listo, muchas gracias Alejandro. Muy interesante la información. Bueno, voy a presentar a continuación. Vamos a recibir en este momento ¿cómo se llama? A Mauricio. Bueno, Mauricio es responsable por el desarrollo de Sagrid en América Latina. Él es el vicepresidente de ventas de Sagrid Systems. Antes de Exagrid estuvo más de 9 años como vicepresidente para América Latina de Commvault Systems y tiene un total de más de 25 años de experiencia desarrollando negocios en la región para varias otras multinacionales como lo es Citrix, Microsoft y American Power Conversion. A continuación nos va a presentar un caso de éxito de la Universidad Autónoma de México, UNAM. Así que, Mauricio, te dejo con todos. Por cierto, les voy a compartir en el chat la encuesta para que por favor nos vayan ayudando con ella. Y no se olviden, por favor, si tienen alguna pregunta para Camilo, para Alejandro o ahora para Mauricio, por favor, igual nos la hacen en el chat. Gracias. Excelente, José, gracias. Buenos días a todos. Queríamos cerrar con darles un ejemplo de un cliente en particular que está usando la solución que les acabamos de presentar y qué han sido los resultados dentro de esa organización. Lo que sí quería comentar es de que dentro de nuestra base instalada de clientes, que hoy en día son más de 3,000 clientes a nivel mundial y más de 10,000 nodos instalados a nivel mundial. Probablemente hoy en día 70% de esa base instalada está sobre plataforma BIM y mucho tiene que ver por lo que tratamos de explicarles en un nivel alto. Creo que podríamos entrar a mucho más detalle, pero no teníamos el tiempo en esa integración y el valor que ofrece esa integración. En el caso de la UNAM, en realidad tenían una solución relativamente un poco del pasado, estaban usando Data Protector y estaban yendo a un repositorio NetApp. Ellos tenían varios problemas. Uno era la complejidad que tenían de administrar toda la plataforma de respaldos. Tenían una visión de poder tratar de ser el punto central de todas las dependencias de la universidad para poder que todos tuvieran una capacidad de poder asignarse a un servicio que les surte el agente de TI central de la universidad a todas las diferentes dependencias. Mucho de su era la velocidad en que podían accesar la información y el CIO estaba muy presionado por ese factor que estábamos hablando desde el comienzo de la velocidad y la disponibilidad de esa información. Y obviamente, como toda organización hoy en día, reducción de costos porque pocas organizaciones están viniendo a la gente de TI a decirles este año te voy a dar más dinero que el año pasado. Entonces tenían una presión muy alta sobre la economía de lo que estaban haciendo para la protección de datos. Los beneficios que realizaron en realidad son una réplica de lo que les acabamos de comentar. Por la velocidad o por la capacidad de poder recuperar en una forma mucho más rápida sus ambientes virtuales, que es principalmente está todo virtualizado. Y este siguiente punto lo quiero destacar porque les voy a contar un poco sobre un incidente que pasó en la UNAM y este se volvió crítico. Alejandro les comentó que tenemos 2 tiers. El tier de performance, ese primer tier a donde estamos dejando el último respaldo, porque nuestros nodos traen cómputo, memoria, disco,
son servidores en sí individuales. Entonces tenemos cómputo y esas máquinas virtuales en caso de contingencia hasta pueden ser prendidas o se pueden correr dentro del landing zone para ofrecer un servicio en una forma inmediata. Y recuerden ese punto porque cuando les cuente la próxima parte de la historia es un punto importante. La otra cosa que han visto es que en el caso de Veeam en particular, nuestro nivel de soporte con todas nuestros clientes siempre es nivel 2, no es extra, no hay que pagar más por ese nivel. Y nos referimos a nivel 2 porque para nosotros es un foco muy importante de poder tener el soporte para la solución completa. Entonces, nuestros ingenieros de soporte no solo tienen todo el conocimiento de Exagrid, sino si el cliente tiene, en el caso de Veeam, backup es Veeam, entonces ese ingeniero también tiene certificación de Veeam para poder darle un servicio completo de soporte a la solución y no necesariamente decirles, nuestra caja está bien, tienen que hablar con el software. Y la idea es de que ustedes como usuarios tengan, para ustedes sea transparente de tener dos fabricantes integrando y tenemos toda esa capacidad de poder ofrecer ese soporte y es algo que nuestros clientes a nivel mundial en la integración con Veeam aprecian mucho ese nivel de servicio que les ofrecemos personalizado. Obviamente toda la tecnología y todo lo que les explicó Camilo y Alejandro resultó en respaldos mucho más rápidos. En algunas pruebas que se hicieron, para que tengan una idea, una máquina virtual de 8 teras la pudimos recuperar en 3 minutos 8 segundos, medida con cronómetro. Entonces les mejoramos mucho sus eficiencias. Y como Alejandro comentó, ellos tenían presupuesto para poder arrancar y modernizar su plataforma para poder ofrecer el servicio. Y su próximo parte del proyecto es implementar el Disaster Recovery, agregando un site alterno. Pero eso todo lo van a poder hacer porque simplemente tienen que hacer en una forma muy simple y escalable, agregar nodos a la solución. Un segundo porque no me está cambiando la... Ok. Esto tiene muchas palabras, pero se lo voy a conversar. Ellos compraron la solución en octubre de 2000, perdón, puse la fecha que no era. Compraron la solución en octubre de 2019. En febrero de 2020, antecitos de toda esta locura del COVID, se enfrentaron en que les había entrado a la infraestructura. Ellos tienen muchos puntos de acceso porque tienen todas las dependencias y desafortunadamente tuvieron un ataque de ransomware, el cual no habían detectado porque después, haciendo el análisis, lo que encontraron es que el software que había entrado a la plataforma había estado dentro de la plataforma por 15 días, posicionándose exactamente para ver cómo querían controlar todo antes de activarse y antes de descifrar su información. Una vez que se cifró, obviamente ya se dieron cuenta y lo que había pasado es que habían atacado y tomado los media servers de Veeam a través del sistema operativo. La UNAM se puso en contacto con nosotros inmediatamente, se inició un proceso de contingencia y como les comenté, arrancaron todos los servicios críticos para el servicio de los usuarios, arrancaron esas máquinas virtuales sobre la plataforma, sobre el tier de performance de las cajas de los nodos de Exagrid y de ahí corrieron el servicio crítico para los usuarios mientras hacían toda una reinstalación de las consolas y los media servers para arrancar otra vez el servicio productivo. Ese proceso les tomó aproximadamente día y medio, casi 2 días, pero mientras tanto corrimos todos los servicios críticos de la universidad sobre los nodos de Exagrid. Una vez que recuperaron el ambiente productivo, simplemente movieron esas máquinas virtuales al nuevo ambiente productivo y en aproximadamente 2 días tuvieron ya todo corregido sin ningún problema, nunca perdieron ningún servicio crítico a los usuarios, no tuvieron que pagar nada
y nunca tuvieron pérdida de datos. Entonces, esa integración de tener el data mover dentro de nuestro nodo nos permite tener un servicio hacia Veeam en vez de un volumen, lo que, como comentó Alejandro, permite que aún en un ataque o una incidencia de ransomware, porque es un protocolo virtual, Veeam Fast Protocol, es un protocolo de Veeam hablando con la caja de Exagrid en el mismo protocolo, nos permite entonces totalmente transparencia y protección de esa información para que el ransomware no logró atacarnos. Entonces, solo quería comunicar eso porque creemos que esa integración no solo trae unas ventajas muy importantes de performance, de desempeño, de eficiencia, pero a la misma vez tenemos ya varios ejemplos a donde esa integración de la solución nos ha logrado permitir a una organización como la UNAM recuperarse de un problema que pudiera haber sido un desastre mayor para ellos y terminó siendo resuelto en una forma muy, muy rápida y muy eficiente. En realidad eso era lo que quería compartir con ustedes. Como les comentó Camilo, Veeam y Exagrid es una alianza a nivel corporativa en cuanto a marketing, en cuanto a tecnología, muy estrecha, y nos encantaría la oportunidad de, como comentó Camilo, a nosotros también nos encanta mostrar nuestra tecnología, tenemos disponibilidad y la intención de hacer pruebas de concepto, etcétera, y si pueden ser en conjunto con Veeam, aún mejor para que puedan ver los beneficios de las dos tecnologías juntas. Eso era todo, José. Muchísimas gracias, Mauricio, eres muy amable. Bueno, nuevamente, si tienen alguna pregunta, por favor, váyanla haciendo al chat de la sesión y también no se olviden ayudarnos llenando una encuesta de satisfacción. Mientras vamos cerrando, y si es que, como les digo, si alguien tiene alguna pregunta que quiera hacer a nuestros especialistas expertos que hemos traído para esta sesión en particular, queríamos comentarles que por experiencia como Virtualite hemos visto cómo con el pasar de los años, la cantidad de data que generamos como individuos obviamente es cada vez mayor. Y esto, sin duda alguna, es el caso de las organizaciones. Esto, y el motivo un poco de la sesión, es que vemos un gran desafío para las áreas de tecnología en términos de seguridad ante robo de información, lo que hablábamos mucho el día de hoy, ransomware, pérdida de la data, daño, información, visibilidad, almacenamiento, gestión, disponibilidad, control, entre otros. Y vemos que solucionando todo lo antes mencionado, el objetivo principal va a ser siempre el tener esta disponibilidad. Es el gran objetivo de la gestión de la data. Y es por estas razones que es necesario que las empresas el día de hoy se pongan al día frente a este desafío, apoyándose en sistemas de disponibilidad que les permita, por un lado, mitigar riesgos, gestionar también integralmente la data y almacenarla de forma eficiente, de una forma que tenga sentido para el negocio desde el punto de vista de costos. Es importante entender que uno de los activos más importantes de toda organización es la información que día a día generan sus colaboradores. Como decía Camilo al inicio, están generando a través de sus laptops, a través de los diferentes sistemas en los que interactúan, y que tal vez a veces no se están respaldando, no se está salvaguardando esa información. Pues toda esta información se vuelve en el know-how de la organización, que como ustedes saben, normalmente suele valer millones de dólares. Y es responsabilidad finalmente de las áreas de TI ser los cuidadores de esa información. Así que esperamos finalmente que el día de hoy hayamos podido entregar un poco de información, un poco de experiencia de parte de nuestros expertos internacionales y que esto les sirva de alguna manera a sus organizaciones, a ustedes, para que puedan mitigar los riesgos de ser el caso y trabajar de una forma más eficiente y obviamente poder apoyar a sus negocios, a sus organizaciones y a su vez mantener esa continuidad de negocio, incluso a pesar de la situación de esta era del teletrabajo, era remota que estamos viviendo. Nuevamente, muchas gracias a todos y estamos para servirles. Si tienen alguna pregunta, por favor, es ahora. Si no, de todas maneras, tienen nuestro correo de Virtualite, info@virtualite.com.c. De todas maneras, les vamos a estar enviando sus correos. Ahí
igual si desean hacernos alguna pregunta adicional, alguna consulta, por favor, háganla. Estamos obviamente para servirles. Una pregunta adicional. No, ya vamos cerrando. Les agradecemos mucho por su tiempo. Disculpen que hayamos extendido unos minutos, pero la información era bastante importante poder compartirla. ¿Alguien algo más? Tal vez, en vez de tipear, desean hacer la pregunta compartirla por audio, tal vez. Es una posibilidad. ¿No? Perfecto. Bueno, nuevamente les agradecemos mucho. Vamos a cerrar la sesión. De todas maneras, les debemos estar compartiendo la sesión. Me parece que ya la tenemos grabada en esta ocasión. La vamos a compartir la sesión y obviamente la encuesta también para que no olviden, para mejorar siempre los futuros webinars que vayamos a hacer, y esperamos volver a encontrarlos en estas sesiones. Si tienen más bien también alguna sugerencia, alguna idea de que algún tema que les gustaría que tratemos, por favor nos lo comparten, ya sea a través de los asesores, correo electrónico, o a través de la encuesta que les vamos a enviar. Será un gusto para nosotros poder analizar estas opciones y poder compartirles algún webinar en función de alguna temática particular que ustedes deseen. ¿De acuerdo? Nuevamente, sin más que acotar, muchísimas gracias y tengan una excelente tarde. Cuídense.